El próximo domingo nos vamos a estar congregando de manera física nuevamente en la casa. Vamos a estar esperando a todos para alabar al Señor y compartir la palabra como hemos estado haciendo por este medio. También comentarles que, bueno, como normativa para continuar con este problema de la pandemia, tenemos que asistir con nuestros barbijos y allá en la casa vamos a estarnos desinfectando también al ingreso y vamos a tener un pequeño distanciamiento. Las sillas van a estar acomodadas con la distancia pertinente que es requerida en este momento. También vamos a saludar a todos los que están ingresando por primera vez a la reunión. También a Juan José de la Paz y a Ana de Cochabamba. Bienvenidos, que Dios los bendiga. De todas maneras, también darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que tengamos un tiempo siempre de refrigerio para el Señor, es para nosotros el poderle alabar, poderle adorar y compartir de su palabra. Vamos a orar por el tiempo de la palabra, por favor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has permitido alabarte, adorarte, Señor, decirte que te amamos, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Y en este tiempo, Señor, te entregamos la palabra que va a ser compartida, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable, Señor, que confronte, Señor, nuestras vidas con lo que tú tienes, Señor, para el reino, Señor. Entendiendo, Señor, una vez más, Señor, que no somos de la tierra, Señor, que aquí estamos solo de paso, Señor, que somos del cielo, Señor, que somos del reino, Señor, al cual tú nos has llamado, Señor, y estamos agradecidos, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, Señor, en la cruz, Señor. Gracias por morir por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Qué lindo volverlos a ver. Yo voy a compartir la palabra, voy a continuar con el estudio que hemos iniciado sobre los 10 mandamientos. Antes de eso, siempre animarles, exhortarles a que tenemos que permanecer todo el tiempo en oración por nuestro país, ¿no? Y sabemos que el próximo domingo, justo cuando nosotros estemos reuniéndonos, va a ser la posesión del nuevo presidente, de las autoridades. Y como ustedes saben, siempre decimos, nosotros no somos de este mundo, somos del cielo, somos del Señor, de otro reino, pero estamos en este mundo y hemos nacido en la ciudad y en el país que Dios en su soberanía ha elegido. Entonces estamos aquí en Bolivia y la palabra de Dios, vamos a leer un momento, por favor, Jeremías capítulo 29, verso 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, nosotros tenemos que orar y traer paz a nuestra ciudad, a nuestro país. Somos llamados a ser pacificadores. Entonces, en la forma que oramos, en la forma que hablamos y nos comportamos, traemos paz a este país. Dice la palabra de Dios que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, nosotros tenemos que, cuando estemos con las personas, porque hay ánimos exaltados en todo el país, nosotros tenemos que traerles paz, hablarles paz de la palabra, consuelo, ánimo, que no tengan miedo de las cosas del país, etcétera. Y más bien decirles, hay que orar por la paz en nuestro país, porque si hay paz en el país, también nosotros vamos a tener paz, dice esta parte de la palabra. Entonces, yo los animo, los lunes, los viernes, estamos orando por Zoom, todos, o sea, no es solamente para unos cuantos, los que quieran pueden unirse a nosotros en oración los lunes y viernes a las 7 de la noche por Zoom. En los grupos compartimos normalmente los enlaces para que puedan unirse y les animo en sus casas y que no estemos nosotros como hijos de Dios preocupados, desanimados, asustados. No permitamos que eso venga a nuestros corazones, sino al contrario, tengamos paz y oremos por paz en nuestro país y seamos nosotros pacificadores. Nosotros traigamos ánimo, somos la luz y la sal de este mundo, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que traer eso a la gente.
a nuestras vidas, a nuestras casas y a las personas que nos rodean en el trabajo, donde estemos, traigamos paz, ánimo, alegría. Ahora sí vamos a empezar a continuar. Estuve hablando sobre la importancia de entender los 10 mandamientos, ¿no? Y hoy vamos a empezar con el primer mandamiento, ¿ya? Por favor, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 22, 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, como yo hablaba el anterior domingo, para hacer una recapitulación, para los que no estuvieron, la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, podemos dividirlos en 2. Cuando Jesús le hacen esta pregunta, él dice, el mandamiento, el gran mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu amor, con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Dentro del primer mandamiento, están englobados o resumidos los 4 primeros mandamientos del decálogo. Y dentro del segundo, que dice que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los siguientes 6. Y hoy día vamos a empezar a hablar de los primeros 4 mandamientos, ¿ya? Vamos a ir desglosando uno a uno. Hoy día vamos a llegar hasta donde podamos, porque es un estudio un poco largo, porque cada mandamiento tiene una explicación que nosotros estamos aprendiendo a ver los mandamientos a través del velo, les decía, a través de Jesucristo, en la gracia y en la libertad del Espíritu Santo. Porque no significa que el hecho que estemos ahora en la gracia, nosotros no tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos. Al contrario, la gracia nos exige aún más, y eso vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo los mandamientos a través de la gracia. Entonces, aquí estaba Jesús, ¿no? Y les estaba diciendo, el primer y grande mandamiento, el que rige nuestras vidas es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo mismo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, los mandó en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Deuteronomio 6, 5, capítulo 6, verso 5. En este libro dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Deuteronomio 11.1, que hace una aclaración muy importante para nosotros. Deuteronomio 11.1, por favor, que dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. La anterior semana dijimos que en Juan dice la palabra de Dios, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, algo que refleja cómo está nuestra relación con respecto a Dios, cuánta obediencia, cómo está nuestra adoración y nuestro servicio a Dios y al resto, se refleja en la obediencia, en cómo nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Y dice que los mandamientos, la voluntad de Dios, nosotros tenemos que guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días, no solo el domingo, no solo en ciertas ocasiones, todos los días y 24 horas del día. Tiene que ser nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque son los principios que rigen en el reino de Dios. Explicaba el anterior fin de semana
que así como vivimos en un país, por ejemplo, aquí en Bolivia, y Bolivia tiene una constitución y tiene normas, tiene leyes, tiene estatutos, y todos los que estamos en el territorio boliviano tenemos que obedecerlas. De lo contrario, vamos a sufrir una serie de sanciones, ¿verdad? Todos tenemos que obedecerlas, igual en el reino de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino de Dios, tenemos que vivir bajo estas normas, estos estatutos que rigen el reino de Dios. No podemos vivir de otra manera. Y este es el proceso de la santificación, porque hemos recibido una nueva vida. Nadie que no ha nacido de nuevo ni quiere ni puede, ¿entienden? Porque tenemos que ser nacidos de nuevo, haber recibido la nueva vida en Cristo y vivir en el Espíritu de esta manera, entendiendo que nosotros tenemos otra forma de vida, muy distinta. Entonces, ahora vamos a hablar de este primer y gran mandamiento. La palabra de Dios dice que por sus frutos, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. En Santiago también podemos leer, cuando ya después en sus casas pueden estudiar la palabra, dice que la fe sin obras es muerta. Ya que nuestras obras, la forma en la cual vivimos, refleja la fe que profesamos. O sea, no podemos decir, digamos, que Dios, tenemos un Dios santo y que nosotros somos un pueblo santo y no vivir en santidad. ¿Entienden? Nuestra vida tiene que reflejar lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el proceso de santificación, desde que conocemos al Señor hasta el último segundo de nuestra vida, siempre vamos a estar nosotros buscando vivir de esta manera. Eso muestra que realmente hemos nacido de nuevo. Vamos a leer, por favor, el libro de Primera Crónicas, capítulo 28, 6 al 9. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué importante aquí. Nosotros, al igual que Salomón, hemos sido escogidos como hijos de Dios. Somos un pueblo santo, una nación santa, dice la palabra. Hemos sido escogidos. ¿Y qué consejo le dice aquí? Hijo mío, reconoce al Dios tu Padre. En nuestra vida tenemos que reconocer todo el tiempo a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo, ¿no? Quiero servirte, con ánimo voluntario. Entonces, a Dios debemos reconocerle, servirle con corazón perfecto y tener ánimo. No es algo que tiene que ser para nosotros, ay, ni modo, tiene que nacer. Eso es el amor que nos nace. Entonces, el gran mandamiento entre todos. Dice que, ¿sabían que en Israel los rabinos se las han pasado años discutiendo porque habían identificado 613 mandamientos? Y ellos los dividían de diferentes maneras y trataban, y las discusiones que tenían era para ver cuál era más importante y cuál era menos importante, ¿no? Entonces, ahí estaban, ¿no? Discutiendo, pero hoy en día también, ¿no? Hay el problema de que la gente en las iglesias
y también el mundo anda buscando cuál mandamiento o qué cosas tienen más relevancia en las cosas de Dios, ¿no? Y hay un extremo, ¿no? Hay unos que se ponen a defender y hacer de una doctrina todas las cosas del ayuno, de guardar el sábado, no sé, los diezmos, diversos temas, ¿no? Pero también hay, lamentablemente, una opinión muy popular es que las personas creen que si no he matado, no he adulterado, no he violado, no sé, no he robado, soy una persona que ya he cumplido con la Biblia y los 10 mandamientos. Pero vamos a aprender que el hacer cosas no es suficiente si no hay un corazón que ama y sirve a Dios. Por eso ese es el principal mandamiento, porque de este mandamiento es que nace el resto. No vamos a poder hacer el resto si no hay en nosotros un verdadero amor y adoración hacia el Señor. Todo lo contrario, solamente una práctica religiosa, ¿no? Y es una forma de conducta que vamos a adquirir. Pero Dios no quiere solo una forma de conducta y Dios no quiere una práctica religiosa en nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que tengamos una nueva vida que ame y sirva a Dios, que entienda que le pertenece a Dios. Entonces, entendemos que el ser humano, desde siempre, si podemos ver a lo largo de la historia, en todas las naciones, el ser humano siempre ha buscado creer en algo. Siempre ha buscado dioses, divinidades de todo tipo. Y el mayor problema, el Dios moderno, el mayor problema de hoy en día es uno mismo. Es la autocomplacencia. Y cuando Dios puso este estudio en mi corazón, fue respecto a eso. Dios me mostraba la autocomplacencia como el Dios de este siglo. Y es que nosotros, a nombre de lo que nos gusta, de lo que entendemos, de lo que se ajusta a nuestras necesidades y a las circunstancias actuales, según el lugar donde vivamos también, es que acomodamos la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y eso es un pecado delante de Dios, porque eso no es amarle y adorarle a Él. Eso es hacer las cosas a nuestra conveniencia. Nosotros tenemos que servirle con corazón perfecto. Un ejemplo de esto es lo que le pasó al rey Saúl. Todos conocemos la historia del rey Saúl, pero hoy vamos a leer una parte ya de Saúl. Por favor, en Primera de Samuel, capítulo 15, del 19 al 23. Antes de leer, les voy a contar. El rey Saúl fue mandado a la guerra. Y en la orden que Dios dio, cada que iban a la guerra, ellos tenían que cumplir una orden. Y en este caso Dios les dijo, cuando vayan van a matar todo y a todos. No van a dejar ni los animales, no van a dejar ni el polvo. Entonces, cuando ellos fueron a la guerra, empezaron a hacer las cosas y de pronto vieron que había ganado bonito y que para cómo vamos a matar este ganado tan bonito, hay que dejarlo vivo, ¿no? Dejaron vivo al rey y dejaron vivo las cosas que no tenían que hacer. Entonces, aquí viene el profeta Samuel y habla con Saúl y le dice, empezamos a leer, por favor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tenía una instrucción y él no la cumplió. Pero a mí me llama la atención como cuando el profeta le dice, pero ¿por qué has hecho? Si oíste lo que tenías que hacer, ¿por qué no hiciste tal cual? Y el otro lo primero que dice, pero si he hecho,
he ido a la guerra, he ganado la guerra. Pero el pueblo, la excusa de siempre, ¿no ve? Pero el pueblo, ellos han hecho así. Pero, ¿por qué te molesta? Porque al haber hecho así, o sea, era para Dios, ¿no? Tratando de maquillar la desobediencia, ¿no? Pero lo han hecho para ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces ahí Samuel le dice, o sea, ustedes creen, nosotros creemos que a Dios le interesa más los sacrificios, que a Dios le podemos dar cosas, si Él es el dueño de todo, a lo que le interesa es que obedezcan la palabra. ¿A Dios le interesan los sacrificios y las ofrendas o le interesa más que obedezcas la palabra? Entonces, ¿qué le dice? Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio y ofrenda. Y luego le dice, porque pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía. La autocomplacencia nos hace rebeldes porque no queremos obedecer. Lo contrario de la obediencia, la desobediencia, y el fruto de la desobediencia es la rebeldía. ¿No? Nosotros peleamos con nuestros hijos cuando quieren hacer algo y ellos que se ponen rebeldes y no quieren hacer. ¿No ve? La rebeldía, dice, pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿No? Entonces, podemos ver lo mismo hoy en día en nuestras vidas. Podemos ver, porque la obstinación refleja un firme pensamiento, un deseo que tenemos respecto a una idea. Y tenemos ya la intención de hacerla y no dejamos posibilidad de no hacerla. Y podemos ver en nuestras vidas y en lo natural. A veces andamos pensando las cosas de Dios y decimos, ¿no? Ay, no, es que es muy exagerado que Dios, las cosas que dicen. No, no hay que ser un poco, a ver, hoy en día estamos un poco más modernos. No hay que ser tan legalistas. Pero la palabra de Dios es nuestra constitución. Y tenemos que aprender, o sea, en nuestra relación, pedirle a Dios que nos dé discernimiento, entendimiento para vivir la palabra de Dios y no negociarla. Porque luego empezamos a excusarnos, ¿no? Y decimos, no. Por ejemplo, si Dios nos dice, por ejemplo, que honremos a nuestras autoridades, que nos sujetemos, que oremos por ellos, nosotros no podemos andar en lo contrario. Pero a veces nos excusamos y decimos, no, es que ellos no son buenos, es que ellos son así. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. No importa si el resto dice lo contrario. Y obviamente en nuestra mente, en nuestro corazón, también. Porque no es fácil. O las mujeres, por ejemplo, cuando dice esposas, son sujetados a vuestros maridos. Entonces decimos, no, pero es que si supieran el marido que me gasto. Si él fuera así, es fácil. O dice, esposos, amadas vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Entonces los varones, ¿qué dicen? No, es que no es tan fácil. Si mi esposa fuera más dócil, si fuera más servicial. No, es que si mi esposa estaría más simpática, mejor mantenida, yo no estaría mirando a otras mujeres. Estamos como Saúl. Nos estamos excusando y echando la culpa a las situaciones para no asumir que hemos desobedecido a Dios. Esa es la autocomplacencia. Cuando los mandamientos de Dios no se acomodan a nosotros, nosotros empezamos a racionalizar y acomodamos y decimos, sí, es Tito, pero es Tito no. Mejor lo hago así. Entonces, no está bien. No es la voluntad de Dios. Por favor, está bien los micrófonos. Por favor, van a cuidar sus micrófonos. Gracias. Entonces, la autocomplacencia es eso. Cuando nosotros acomodamos las cosas de Dios a lo nuestro. Y es al revés. Nosotros nos tenemos que acomodar a Dios. Eso es llevar la cruz y morir a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere. Cada día es una lucha. Porque es una lucha contra nosotros mismos.
Estamos todo el tiempo nosotros negándonos, porque no es sencillo para nadie. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que llevar nuestra cruz todo el tiempo y todos los días y entregar y ser renovados, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser renovados y a vivir la vida nueva en el Espíritu. Y este es un problema que en la actualidad hay. A nombre de la autocomplacencia, hoy en día esta manera de idolatría ha llegado, por ejemplo, en la sociedad te rinde culto al sexo. A nombre de eso, por eso vemos tantas cosas que a lo malo ahora llaman bueno y a lo bueno malo. Aún hay leyes que sancionan el querer actuar y vivir conforme a la palabra de Dios y leyes que permiten el actuar contra la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos tenemos que tener claro esto. A lo largo de los temas que vayamos hablando, vamos a ir desglosando las cosas. Pero nosotros tenemos que tener claro que amar a Dios sobre todas las cosas implica esto, que no podemos negociar con Dios, que no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra manera, que tenemos que tener temor de Dios, respeto, honra a Dios, reverencia ante Dios. Continuemos. Entonces, la primera cuestión con la que tenemos que enfrentarnos no es si creeremos en Dios o no, porque creemos en Dios. Porque la experiencia de los siglos ha demostrado que el hombre siempre ha creído en algo. El punto fundamental es si creeremos en el único Dios verdadero o nos crearemos otros dioses que ocupen su lugar en nuestras vidas. Porque Dios tiene que tener el lugar supremo en nuestras vidas. Si hay algo que ocupa ese lugar, entonces estamos en idolatría. Entonces, tenemos que analizar qué cosas. Quiero que vayamos analizando esta parte del primer mandamiento. Dice, amarás, por favor, Marcos 12:30. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este mandamiento debe regir nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos que estar preguntándonos, Señor, digamos, en estos pensamientos te estoy amando, te estoy adorando, te estoy honrando, te estoy reconociendo. En esta forma de hablar, te estoy amando, te estoy honrando, te estoy sirviendo, te estoy adorando. En estas decisiones, en esta forma de actuar, te estoy amando, te estoy honrando. Necesitamos, para eso necesitamos no solamente orar, sino también leer la palabra, porque en la palabra de Dios, hermanos, está la forma de vida que tenemos que tener. La palabra de Dios nos enseña todo lo que necesitamos saber. Si nosotros le pedimos, Señor, ¿qué le decía ahí a Salomón? Si tú buscas, me vas a hallar. Jesús también decía, buscad y hallaréis, tocad, se os abrirá, llamad y se los contestará. Tenemos que buscar, decirle, Señor, tengo una nueva vida, tengo la mente de Cristo, dice la palabra, enséñame en todas las decisiones, por más sencillas que sean, Señor, enséñame a vivir con un corazón perfecto delante de ti, con un corazón temeroso, que te sirva, que te honre. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué Dios nos dice que amemos al Señor con toda nuestra mente? ¿Por qué Dios Jesús añadió la mente aquí? Porque nosotros tenemos una percepción del amor como algo emocional. Creemos que es un sentimiento. Por eso es que aún a las personas, hoy en día hay hogares que se destruyen simplemente porque dicen, ya no siento amor. Dejamos de tener amigos, es que ya no me cae bien, ya no siento cariño o amistad a esta persona. Nuestras emociones y sentimientos las involucramos antes que empezar a pensar. Entonces dice Dios que
en nuestra mente están las facultades, aquellas facultades que hacen que el ser humano tome decisiones de amor. Entonces, es algo importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios para que nuestra mente sea transformada. Cuando leemos la palabra nos transforma. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿ya? Pareciera que aún en las iglesias, en las reuniones, en las oraciones, estamos buscando crear un ambiente emocional que nos lleve a la presencia de Dios. No sé, una canción, hasta una prédica. No, a veces, ay, la prédica estaba muy pesada. No he sentido nada, pero cuando ves ahí una prédica así que nos ha movido hasta los tuétanos, gloria a Dios, qué hermosa la prédica. ¿No ve? Somos los seres humanos, siempre estamos buscando algo que nos llene, que nos haga, que nos mueva el piso, las emociones. Pero la palabra de Dios no es una emoción, no es un sentimiento. Y eso es lo que tenemos que conocer y entender para aprender a manejarnos y a vivir de esta manera. Entonces, eso es lo triste, no podemos ver las iglesias eso, porque cuando hay este problema en nuestras vidas, no solo en las iglesias, nosotros también, y es normal, a las personas, a mí me gustan cierto tipo de canciones, todo, ¿no? Y hay canciones que obviamente, me encantan y ese rato empiezo a adorar al Señor. Pero tenemos que darnos cuenta cuando en nuestras vidas estamos buscando cosas, emociones que nos lleven a Dios, y no es la emoción lo que nos tiene que llevar a Dios, porque cuando no hayan emociones, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de servir al Señor? Por eso es que a veces las personas buscan, a veces andan buscando así, profetas, buscamos profecías. ¿Quién habla de profecía de esto, digamos? Y si la profecía nos gusta, gloria a Dios, un profeta ha dicho así, pero si no nos ha gustado, no la recibimos. Andamos como con escozor, una prédica linda, pero si hay una prédica que habla sobre cómo debemos honrar a Dios, obedecer a Dios, no nos gusta, porque obviamente a nuestra carne no le gusta, porque el Dios de la autocomplacencia está presente en todo lado, en todo momento, y tenemos nosotros que estar conscientes. Por eso es necesario amar a Dios con nuestra mente, porque así podemos darnos cuenta, racionalizar ese momento. En Juan 4:22, por favor, leamos. Juan 4:22. Cuando Dios hablaba con la mujer samaritana, ¿no ve? Cuando Dios hablaba a la mujer samaritana, le dice, quiero explicarles un poco el contexto antes de leer esta parte. Ya siglos antes de que esté Jesús ahí con la mujer samaritana, se había dividido el reino de Israel y habían tenido un conflicto diciendo que en este lugar, en este monte se adora al Señor y otros en este monte adoramos al Señor. Entonces dividió Israel y entonces en un monte servían a Dios, hacían todo el rito, y en el otro monte también, pero a su manera, así era en Samaria. Por eso los judíos despreciaban a los samaritanos, porque ellos eran algo así como que habían hecho el culto en otro lugar y a su manera, ¿no? Se habían peleado por eso. Entonces, ahí estaba Jesús hablando con una samaritana. Los judíos no hablaban con los samaritanos. Por eso ella le extrañó que tú me estás hablando y tú me estás pidiendo agüita para beber a mí, que soy samaritana. Jesús le dijo, sí. Entonces, aquí Jesús ya hablando con aquella mujer, y aquella mujer le decía, estaban hablando de este tema de la adoración, en qué monte y de qué manera, de la eterna disputa entre samaritanos y judíos, y de pronto le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué tremendo. Ustedes no están pensando, no están amando a Dios con toda su mente. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque podemos tener intenciones buenas, pero estar haciendo las cosas mal. No podemos adorar a un Dios al cual no conocemos. Aún Pablo, cuando fue a Atenas, quedó admirado cómo en Atenas tenían un montón de dioses y había un dios que se llamaba un altar al Dios no conocido. Y entonces dice que Pablo empezó a enseñarles a los atenienses acerca de ese Dios no conocido. Les dijo, este es el Dios verdadero. Entonces, a veces
nosotros, porque no conocemos a Dios, no le adoramos correctamente. Porque a Dios dice, el que me ama, obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Esa es la forma de adorarle a Dios. Él nos dice, digamos, el que va a la reunión, obedece, es que me está amando. No, o sea, no, y no está mal reunirnos. Lo que tenemos que entender, que debemos amar a Dios de esa forma, como Él nos pide. Hay solo una manera de amar a Dios, no es solamente con buenas intenciones o con prácticas que nosotros racionalizamos. Tenemos que realmente conocer al Señor. La única forma de servir a Dios es en obediencia. Y eso no nos gusta como hijos de Dios. Porque nosotros queremos que solo con una canción, con una oración, con darle, Señor, te he dado, días, voy a leer hoy día tu palabra media hora, no sé, creemos que con eso ya estamos adorando a Dios. Eso es una pequeña, algo muy pequeño, es un servicio muy pequeño. A Dios les adoramos 24 horas del día en todo, desde nuestra forma de pensar, de sentir, de vestir, de actuar, de ser con las personas. Todo eso es la adoración a Dios. Y en todo eso tenemos que reconocer a Dios y tener temor de Dios y servir a Dios como Él dice en su palabra. Por eso la palabra nos enseña hasta cómo tenemos que ser. Yo les hablaba al comienzo, ¿no? Nosotros tenemos que ser pacificadores, ¿no? La palabra dice que son, entonces nosotros qué tenemos que hablar y actuar en paz en medio de un mundo que está con muchos problemas, un mundo en pandemia, un mundo con problemas sociales, económicos, políticos, etcétera. Nosotros no podemos actuar como el resto del mundo y decir, ay, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Y estar amargados, aburridos, preocupados. Nosotros no tenemos que, yo sé que las circunstancias nos afectan porque somos seres humanos, pero no tenemos que permanecer en ellas, porque Dios nos ha dicho que somos pacificadores, tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios, dice la palabra de Dios, no os afanéis por el día de mañana, que quién nos va a proveer las cosas, Dios. Nuestro trabajo no depende de un partido, no depende de un presidente, no depende de un padrino que tengamos, no depende de nuestra profesión, de nuestra capacidad, no depende del país, no depende de la economía, depende de Dios. Nuestra salud no depende de un doctor, no depende de una vitamina, depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra familia depende de Dios. ¿Podemos entender eso? Eso es lo que tenemos que cambiar nosotros en nuestra mente. Aprender a amar a Dios con nuestra mente, adorarle, es aprender a entender todas estas cosas y tenerlas presente para que el momento en el cual estemos queriendo desviar nuestra mente, nuestra mirada por las circunstancias, nos ubiquemos y digamos, no, ¿por qué voy a tener miedo? Señor, te entrego el miedo que tengo, porque tú has dicho que tú cuidas de mí. Continuemos. ¿Cómo es posible amar a un Dios santo? Eso es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Cómo podemos amar nosotros, que somos personas débiles y muchas cosas, a un Dios santo? Y aquí Jesús da un ejemplo, porque a veces saben que yo he escuchado personas cristianas, y a veces me ha pasado a mí que pensamos, ¿será que podemos amar al Señor lo suficiente? ¿O será que yo amo a Dios lo suficiente? ¿Cómo puedo amar al Señor siendo como soy? Entonces, aquí me llena mucho como en esta parte de la palabra Jesús explica algo que realmente nos muestra cómo funciona el amor hacia Dios en nosotros. Vamos a leer esta parte de la palabra en Lucas 7, 36 al 47. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este
si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí Jesús le dice, aquí hay un hombre conocedor de la ley y muchas cosas, y de pronto entra esta mujer que era prostituta, que fue prostituta, y empezó a ungir al Señor, a adorar al Señor, a amar al Señor. Y él dice, ¿qué le pasa si esto fuera profeta? Sabría que esta mujer, que no debería estar ni cerca de él, porque la ley mandaba que ni siquiera hables con una prostituta, mucho menos que pues se acerque a vos. Si eras un maestro de la ley, era una barbaridad que una mujer prostituta se te acerque, solamente te dirija la palabra, mucho peor que te toque. Entonces Jesús le dice, mira, yo te voy a revelar algo. Y eso es para nosotros esto, entender. La caída del ser humano inició de esta manera, con Adán y Eva. Cuando la serpiente les hizo creer cosas de Dios, que Dios no quería, no los amaba, que Dios no quería que ellos sean o hagan algo. Que no, y de pronto les metió la mentira de que tenían que ser como Dios. Y ahí cayeron, porque ellos creyeron algo de Dios que no era real. Creyeron que Dios no era tan justo, ni era tan bueno, ni tan amoroso como ellos habían convivido en él en el Edén hasta ese momento. Y esta es la caída del ser humano. Y esa es la mentira que Satanás trae al ser humano, el pecado, que dice, que nos hace creer que Dios es un Dios que está ahí malo, que solamente quiere destruirnos, que Él no es bueno, que Él no tiene amor para con nosotros. Entonces aquí Jesús, a este hombre de la ley, porque muchas personas religiosas son así, juzgan, nosotros somos bien santos, no te acerques, ¿no ve? Entonces aquí Jesús le estaba diciendo, mira, hay 2 personas que deben a una persona, un acreedor, no sé, uno le debe 10, no sé, uno le debe 1,000 bolivianos y el otro le debe 1,000,000,000 de bolivianos, no sé, mucho dinero. Y le dice, viene el acreedor y les perdona la deuda a los 2, al que le debe 1,000 y al que le debe 1,000,000,000. ¿Cuál crees que le amará más? Y el otro le dice, claro, el que debía más, porque le debía tanto que era imposible pagarle al acreedor, ni 1,000 vidas iba a tal vez pagarle esa cantidad. Obviamente el que debe más, pues le ama más. Y él dice, sí, bien dicho. Dice, tú que eres conocedor de la ley, que te crees tan santo, tan bueno, he venido a tu casa y no hiciste esto. Pero esta mujer, que tú la ves tan indigna, no ha cesado de hacer eso por mí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que a ti te perdoné 1,000, pero ella valora el 1,000,000 que le perdoné. Esa mujer, porque no es la cantidad, sino es entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que rompe, quiebra el argumento de Satanás, y Jesús vino a eso. Para eso vino Jesús, a rescatar esto que se había perdido y a restaurar esta percepción del ser humano respecto a Dios. ¿Qué dice en 1 de Juan 9, 10, 19?
Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa mujer entendió, pero Simón no, porque Simón debería haber estado igual de agradecido por los 1000, porque ¿saben qué? Todos somos deudores, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos merecemos la muerte a causa de nuestros pecados, porque todos hemos transgredido la ley de Dios y la santidad de Dios. Pero Dios, el Padre, nos amó tanto, nos ha amado tanto, que ha mandado a su Hijo al mundo para que muera por nosotros y pague esa deuda que nosotros nunca vamos a poder pagar. Y podamos estar delante de Dios, podamos ser llamados hijos de Dios y ser su pueblo santo. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. La vida de su Hijo. ¿Cuántos tenemos un hijo? Ni nuestra vida la diéramos por nadie. Mucho menos diéramos a un hijo. Entonces, ese argumento de que Dios es malo, injusto, ahí la rompió Jesús. Cuando dijo, ¿saben qué? Ningún Dios malo, injusto, mandaría y daría lo que más ama por ustedes. Y esa mujer entendió. Yo estaba aquí a tu lado, tú no has entendido. Pero esta mujer entendió el amor. Hermanos, nosotros amamos a Dios por eso le adoramos, por eso nuestra vida es para Él, porque hemos entendido todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él es, y de nuestro corazón solo nace adoración. Y eso es lo que deben hacer, o sea, entender, Señor, si tú me has rescatado, ¿cómo no vivir para ti? ¿Cómo no en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis palabras, en todas, en mis decisiones, en todo, no te puedo obedecer y honrar? ¿Qué de difícil puede ser? Nos cuesta, es cierto, pero si realmente hay amor, no. Es igual que los padres, o en el matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué un padre se entrega tanto a sus hijos? Nadie en sus cabales, o sea, porque sí, va a entregar su cuerpo a sus hijos, hablando de las madres, por ejemplo. Aguantar el dolor del parto. No una vez, pues tienes 2, 3 hijos. Y aunque sabes que te va a doler, a ver, dime que no eres feliz. Sabes que ese momento va a ser duro, pero quieres que tu hijo nazca por la dicha de tenerlo en tus brazos. ¿Acaso no nos levantamos en la noche, cuántas veces tengamos que levantarse, están sanos, enfermos, nuestras ojeras hasta aquí, cansadas? A veces, como yo me acuerdo cuando teníamos hijos, ni nos bañamos, a ver, no nos podemos bañar hasta que nos duerme el bebé, ni entramos al baño, ni comemos, ni salimos, muchas cosas. A ver, los padres no nos compramos muchas cosas para darles a nuestros hijos. Por amor. ¿Cómo no podemos entender que es así? O sea, es un amor que Dios nos ha dado sin nada a cambio, sin que lo merezcamos. Simplemente le plació amarnos, cuidarnos, traernos a su reino y revelarnos su palabra. Que nosotros creamos, no solo creamos que Él es Dios, sino que podamos amarle. Entonces aquí Dios nos está diciendo, ámenme con su mente y con todo su corazón. Y pueden amar a un Dios santo por esta razón. ¿Cómo podemos amar a un Dios santo? Porque ese Dios santo ha puesto en nosotros la capacidad de amarnos, nos ha permitido entrar a su presencia para amarle, aunque no lo merezcamos. Nuestro Señor lo ha dado todo por tenernos aquí a nosotros. Qué bendición es nuestro Señor, qué amado, qué bueno. Luego dice, amarás al Señor con todo tu corazón.
con todo tu corazón. Esto es mucho más para nosotros, mucho más. Entender esto, amar a Dios con todo nuestro corazón. Señor, ¿cómo? Sirviéndole. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dios tiene que ser nuestro tesoro. La única forma de que Él sea nuestro tesoro es teniendo una relación con Él y conociéndolo, valorando lo que Él ha hecho. Tenemos que tener presente todo el tiempo quién es Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos olvidamos. A veces damos por contado a Dios, hermanos. Damos por contado todas las cosas de Dios, todas las bendiciones. Damos por contado a Dios y lo ignoramos. Lo ignoramos en nuestras decisiones. Lo ignoramos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Pero amar a Dios con todo nuestro corazón es reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida. Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. No pensar en nuestras mentes que simplemente algunas cosas que hacemos, digamos, señores, pero yo no robo, yo no hago esto. No es suficiente, hermanos. Eso es una parte de nuestra vida, tiene que ser para Dios. Tenemos que entender, nuestros planes tienen que ser consultados y entregados a Dios. ¿Cuántas personas dicen, no, Bolivia no es un país para vivir, hay que irnos? Nosotros no podemos vivir así, nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿dónde quieres que viva? Si tú me has traído aquí, ¿cómo quieres que te sirva en este país? Señor, si tú me has traído este trabajo, ¿cómo te sirvo en este trabajo, Señor? Honrándote. Si soy, no sé, funcionario público, por ejemplo, que es donde más se dan a veces hasta coimas, o la gente a veces dice, ya recibo mi sueldo y hago así, atiendo como sea a la gente y tardo, lo que puedo hacer en 5 minutos, hago en 10 horas, ¿qué me importa a la gente, no ve? Servir en donde estemos, como sirviendo al Señor, honrando al Señor con nuestro trabajo. Que todo el mundo diga, qué íntegra esta persona. Es íntegra. No hay cómo tú puedas sobornarla. Es cumplida, es disciplinada, es puntual en el trabajo, es disciplinada. Qué íntegra esta persona. Siempre lleva buena relación en el trabajo, trae un buen ambiente de trabajo. Así le servimos al Señor, hermanos. No solo en un culto. A Dios le servimos en todas las cosas. Aun cuando dice respetar una fila y no nos colamos, estamos honrando a Dios. Cuando nosotros respetamos las cosas. Cuando somos un testimonio. Ahí estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, viviendo como Él nos dice. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. La fuerza del hombre no es más que su capacidad de hacer y ser. En física, la fuerza se traduce como trabajo. Y el trabajo implica nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestras habilidades para hacer cualquier cosa. En Josué 23:11, estas son una versión de la Biblia, nueva versión internacional. No está parecido en la Reina Valera, pero se los voy a leer. Y dice, en Josué 23:11, dice, hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Y en Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Entonces, nuestros pensamientos tienen que ser para Dios, nuestros sentimientos para Dios, nuestras palabras para Dios, nuestro trabajo. Estamos honrando a Dios con nuestro trabajo, nuestro tiempo es para Dios, porque a veces realmente perdemos el tiempo.
Más adelante, cuando hablemos del reposo de Dios, vamos a hablar mucho respecto a todo esto. Este tema entra mucho en el reposo de Dios. A Dios tenemos que amarlo en todas las áreas de nuestra vida, con nuestro matrimonio, como esposos. Cuando, por ejemplo, el esposo ama a su esposa, es pastor de la esposa, de los hijos, sirve en la casa, ¿saben qué? Está amando a Dios, está adorando a Dios. Cuando la mujer se sujeta a su marido, cuando la mujer cuida de las cosas que tiene que cuidar, no está haciéndolo simplemente para su marido o sus hijos, está honrando y adorando a Dios. Cuando los hijos obedecen a sus padres, ¿saben qué están haciendo? Adorando, amando a Dios. ¿Entienden? ¿Podemos entender? Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. Es la única forma de adorar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Entonces, cuando este mandamiento, cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, que mandamiento principal es una vida en nosotros o es algo que nosotros buscamos, entonces, en consecuencia, los 4 mandamientos del decálogo, los 4 primeros del decálogo, se cumplen. Es decir, si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas, nosotros no tendremos dioses ajenos delante de Él. Tampoco nos haremos imágenes ni ninguna semejanza, ni nos inclinaremos a servir a nadie y a nadie más que a Dios. Tampoco tomaremos su nombre en vano y guardaremos el día de reposo, que son temas que vamos a ir hablando, desglosando de a poco. Hoy día vamos a hablar de los 2 primeros, que es no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Y aquí vamos a leer en Romanos 6, 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. En pocas palabras, a quien obedecemos es a quien servimos. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Solo podemos servir a Dios. Entonces tenemos que ver que en todas las áreas de nuestra vida servimos a Dios. De lo contrario, hermanos, estamos trayendo dioses ajenos delante de Él. ¿Qué significa dioses ajenos delante de Él? Todas aquellas cosas que llegado el momento afectan a nuestra voluntad, anteponemos a la voluntad de Dios a fin de obedecerla y dejarnos seducir. Eso es poner dioses ajenos delante de Dios. Toda cosa que anteponemos a la voluntad de Dios para obedecerla. Y eso es algo que constantemente tenemos que examinar y arrepentirnos porque lo hacemos. Siempre hay cosas que anteponemos a la voluntad de Dios. Y a veces dejamos las cosas sin darnos cuenta. Dios tiene que ser el primero y en realidad tiene que ser todo en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que hagamos, lo que decidamos, tiene que estar Dios presente. Si no, estamos anteponiendo cualquier cosa. Y ahora vamos a ver qué cosas podemos poner ante Dios. Por favor, Mateo 10, 37 al 39. Dice, este es un ejemplo, por ejemplo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hay cosas que, aunque son cosas que Dios nos ha dado, son lícitas, porque Dios nos ha dado
padres para amar, hijos, esposos, nos ha dado un trabajo, nos ha dado muchas cosas. Dice que si todas esas cosas se anteponen a la voluntad de Dios, no somos dignos de Él. Nosotros, el otro día escuchaba un pastor, el pastor Radamés, él hablaba que él tiene, bueno, no sé cuántos hijos tiene, pero uno de sus hijos, el hijo mayor, que estaba viviendo un tiempo en su casa, ya casado, él y su esposa decidieron celebrar, bueno, el Halloween, ¿no? Con su hijita, con la nieta de él. Entonces, este pastor agarró y le dijo a él, mira, estás viviendo en mi casa, no. Me estás botando de tu casa solo por una fiesta. Digo, es que en mi casa solo se sirve un Señor. En mi casa servimos a Dios, adoramos a Dios. Si tú quieres, vete de la casa, busca tu casa y tú, tu esposa, tu hija, hacen lo que ustedes quieran. Pero dentro de mi casa, las reglas de mi casa es que en mi casa solo se sirve, se honra y se adora a un Señor. El hijo se enojó y le costó la relación con el hijo. Y así conocemos N personas que a veces tenemos que pagar un precio con nuestros hijos o con otras personas, con nuestros padres, con nuestras parejas, en nuestros trabajos, ¿verdad? Pero a veces nosotros no reconocemos a Dios en todo eso, sino que nos gana el amor al hijito. No, ¿cómo mi hijito se va a ir de la casa? ¿Cómo le voy a...? Entonces, negociamos la honra a Dios y la acomodamos a lo que quería nuestro hijito, o nuestro esposo, o nuestros padres, o en el trabajo, con nuestros jefes. Por miedo a perder a veces un trabajo, muchas personas terminan desconociendo a Dios. Cuando le dicen, a veces tu jefe te dice, o alguna persona, no haces Tito, digamos, démosle, digamos, en una compra, digamos, no, hay que favorecer a este, aunque sea algo ilegal, pero no, hazlo, no te voy a despedir, vas a perder tu trabajo, o estás a favor mío o qué. Y a veces uno tiene que agarrar y decir, bueno, tengo una familia, me gusta el trabajo, necesito el trabajo, Señor, pero tenemos que decidir a quién vamos a honrar. Y a veces decir, bueno, pues, ni modo, sáqueme del trabajo, porque yo a Dios sirvo y Dios me va a proveer, porque Dios es el que da el trabajo, no una persona. Podemos entender en cosas grandes o pequeñas, amar a Dios. Traemos dioses ajenos, ese es un Dios ajeno. Todas las veces que cualquier cosa se antepone a la voluntad de Dios en nuestras vidas, ese es un Dios ajeno del cual nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle, Señor, perdóname, porque esta decisión que he tomado se ha antepuesto a tu voluntad. Lamentablemente, hermanos, les digo, todos los días de nuestra vida cometemos este error. Tenemos que vivir todo el tiempo examinándonos, porque todo el tiempo traemos dioses ajenos. Y el Dios ajeno de la autocomplacencia tiene la mejor habitación en nuestra casa, en nuestra vida. Y eso es algo que tenemos nosotros que analizar delante de Dios. El segundo mandamiento que dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vamos a ver, por favor, Juan 4, 20 al 24. 4, 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a seguir otros versículos para explicar esta parte.
En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, lo primero que Dios establece aquí es que nadie ha visto a Dios. Si bien nosotros ahora podemos entender, porque ya hemos conocido a Dios, que no podemos hacernos ninguna imagen, ningún cuadrito, ninguna estatua, ¿verdad? De Dios, ni de ningún santo, ni virgen, etcétera, o cualquier cosa, sean animales, porque hay personas que ponen sapos, búhos, y no, o sea, no que el sapo, el búho esté mal, sino que se adora o se cree como una cábala, el gatito y un montón de cosas en esto. Esos son dioses, esos son imágenes de dioses ajenos. Dice que a Dios solo se le adora en espíritu y en verdad. No tenemos nosotros, la palabra de Dios dice que a través de la palabra, Jesús nos ha revelado al Padre. Entonces, no podemos tener, por eso es que no tenemos. En otras iglesias sí, por ejemplo en la iglesia católica o en otras religiones, tienen imágenes de muchas formas y han hecho la veneración a los santos, ¿no? En una forma de idolatría, porque la palabra de Dios dice, ellos dicen, por ejemplo, que utilizan, digamos, piden que la Virgen haga de mediadora al Padre por ellos. Digamos, le estoy pidiendo a Dios algo, que le estoy diciendo a la Virgen que le diga a Dios, por favor, que me dé un autito, digamos, ¿no ve? O le estoy diciendo a San Perico de los Palotes esto. Esa es la creencia que tienen. Y hemos creído hemos nacido, hemos vivido nosotros bajo ese tipo de creencia. Pero la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y también la palabra dice que hay un solo camino al Padre, y es Jesucristo. Yo soy el único camino, el camino, la verdad y la vida. Nadie más se acerca a mí. Pero también, oye, hay otro tipo de dioses o de dioses paganos o de cosas que vienen a la vida, que muchos de nosotros ya la hemos dejado, tenemos que dejarlas. Y hoy las repito porque a veces no hay el conocimiento, pero tenemos que dejarlas, porque a esto se refiere. Ahorita vamos a hablar bien el tema, pero primero hay que identificar qué son, ¿no? Por ejemplo, hay fetiches. ¿Qué es un fetiche? Es un objeto al cual le atribuimos la capacidad de traer suerte, de llevar a algo esperado que produce una sensación que nos resulta imprescindible. Hay personas que creen en los horóscopos. Hay personas que utilizan, no sé, pues una pata de conejo, guardan un ajo, no sé, una libélula, no pasan bajo la escalera, ¿verdad? Son cosas a las cuales nosotros, como seres humanos, le atribuimos que nos trae algo, nos trae suerte en pocas palabras. Y una imagen es una figura, ¿ya? Una cosa, un pensamiento o un sentimiento al cual le atribuimos rasgos físicos, intelectuales, emocionales, morales y conductuales y que produce admiración e inclinación hacia ella. No solamente es una estatua. También a veces nos inclinamos a figuras de personas. Hoy en día hay mucho eso respecto a los artistas, por ejemplo, ¿verdad? A jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero también a ideologías, ¿no? Hay gente que tiene una ideología, no sé, pues digamos comunista, y hace del comunismo su forma de vida. Y su inclinación. Hay otras personas, no sé, el capitalismo, y hacen del capitalismo, ¿entienden? Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar, en primer lugar, lógicamente, esas cosas que les he dicho que son ídolos, no tienen que estar en nuestra casa, pero en nuestras vidas, aunque no me crean, muchas veces nos inclinamos hacia ciertas cosas, aún como cristianos.
hacemos de personas, de predicadores, de profetas, de personas que cantan, que tienen música, las hacemos, las ponemos en demasiada aquí encima y decimos, no, es que ese pastor ha dicho así, es que ese profeta ha dicho así. Ay, es que las canciones de Miel San Marcos me encantan. Y si hay una canción, no sé, no conozco mucho, digamos, de los nombres, pero digamos, una canción de tal, ay, no, medio pasadita de decirlo. Hay más bonitas son las de Miel San Marcos. No que no tengamos gustos, sino que a veces tenemos una inclinación y admiración ¿qué produce en nosotros? Inclinarnos. ¿Qué significa inclinarnos? Llegado el momento, hacer lo que esa persona o esa cosa nos lleva a hacer, aunque sea contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Podemos entender? Y a veces son personas, a veces puede ser nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos. Si nosotros, por ejemplo, el caso que les daba el pastor, si el pastor hubiese amado, hubieran dicho por amor a su hijo, hubiese dicho, bueno, hijito, ya ni modo, y digamos, no sé, cualquier cosa, ¿qué significaba? Que él se estaba inclinando. ¿Qué es inclinarse? Someterse a la voluntad de otro que no es la de Dios. Entonces, ahí estamos nosotros pecando en este segundo mandamiento. Cuando nos inclinamos, cualquier cosa porque produce un pensamiento. Hoy en día hay mucha lucha con el raciocinio, ¿no? Las personas, aún entre cristianos, ¿no? Yo conozco, tengo amigos, por ejemplo, que hablan de guardar el sábado, de guardar fiestas, de una forma, digamos, no sé, pues, no, la palabra de Dios dice que ya no hay que dar el diezmo desde la gracia y que no hay que ser así, y que se pelean y hasta dejan de ir a una congregación si la congregación no comparte con ellos esta forma de pensar. ¿Y ustedes creen que la palabra de Dios nos llama a eso? Y a veces hay personas que siguen a estas personas. ¿Cuántas iglesias? Aquí tal vez no hemos visto en Bolivia, pero yo sé que hay como en Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos. Mi hermana me contó una vez que ella fue una vez a una iglesia allá en Estados Unidos y resultó que los pastores eran homosexuales. Hoy en día se ha vuelto legal, pero nosotros tenemos que tener claro lo que dice la palabra de Dios. Y hay personas que se dejan llevar, ¿por qué? Por la autocomplacencia. Porque si entra en si es más cómodo, es más fácil. Una doctrina de la prosperidad también es más fácil, ¿no ve? Que nos digan que Dios es como que nuestro esclavo y que todo lo que le pedimos Él tiene que hacer. Y que Él nos tiene que mantener ricos, nos tiene que mantener sanos, nos tiene que mantener prósperos. ¿Y qué nos estamos inclinando a esa doctrina? Ahí estamos haciendo una imagen, tenemos una imagen de una doctrina, de una forma de pensar, de una enseñanza de hombres, que como nos autocomplace, nosotros nos inclinamos y lo obedecemos. Ahí estamos pecando contra estamos transgrediendo ese segundo mandamiento, porque tenemos que amar más a Dios y a su palabra, como Él nos las enseña, como Él nos las enseña. Y a veces no percibimos esto, porque como les digo, tenemos un concepto de imagen físico, ¿no? Algo ahí que está relacionado a una religión, pero no es así, no es así. Vamos a terminar hablando de esta parte de Josué. Por favor, Josué 24, 14 al 16. Josué 24, 14 al 16. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando,
para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Dice, cuando alguien en nombre de Dios se levante a decir cosas que van contrarias a la palabra de Dios, dice, no lo escuches. Porque hay. Y nosotros como hijos de Dios, por eso tenemos que aprender la palabra de Dios y orar y buscar a Dios. Necesitamos conocer a Dios, conocer lo que Él dice, entender. Porque de pronto, por eso, como les daba el ejemplo, si de pronto vienen dos personas que dicen, yo voy a pastorear, pero somos homosexuales, entonces van a decir, eso no está bien. O como pasó hace años cuando aquí en Bolivia, por ejemplo, cuando Ruibal, que empezó a haber una corriente de que Jesús, o sea, que ya la segunda venida, el fin del mundo se venía. Quiero que sepan que aquí en Bolivia y en muchos lugares del mundo, sobre todo en Latinoamérica, las personas vendieron sus casas, dejaron todo, esperando que, ya dijeron que, pongamos, el 24 de diciembre iba a ser, porque estaban esperando eso. Y aún lamentablemente, algunas personas se suicidaron por el miedo. Decían, no estoy preparado, Dios va a venir y yo no soy digno de irme con Él. ¿Por qué? Porque no se enseñó la palabra correctamente. Y hay, en las iglesias se han levantado, peor hoy en día, dice que una señal de los últimos tiempos son personas que dicen, son profetas diciendo, hablan en nombre de Dios sin que Dios les haya dicho nada. Tienen sueños, según ellos, sin que Dios les haya hecho soñar nada. Que hablan en nombre de Dios. Y dice, y aún dice, si hicieran, hacen señal y prodigios. ¿Acaso no es en la palabra, Señor, en tu nombre sané enfermos, hice esto, resucité muertos? Y Jesús, ¿qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y dice, ¿y por qué Dios permite eso? Hemos leído aquí que dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Dice, ¿por qué Dios les da esas señales y prodigios? Porque Jehová, vuestro Dios, te está probando, o se está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El pueblo de Dios siempre está siendo probado, por eso hay pruebas. Estamos siendo probados para ver, para que se revele en nuestro corazón, porque eso es la prueba. La prueba revela nuestra condición y nuestro corazón. Cuánto amamos y tememos a Dios. Y es fácil dejarnos llevar. Y yo en este tiempo, desde el año pasado, sobre todo con todas las cosas de Bolivia, N profetas se han levantado. Todos son profetas. Y la gente va en pos de ellos, se inclina a ellos. Aún como cristianos se ponen una camiseta política. Y luego se pelean entre ellos y no hay paz. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Y van a venir y vienen falsos maestros con falsas doctrinas, con sueños y con prodigios y señales. Pero la palabra de Dios dice que veamos si está conforme a la palabra de Dios. Si no, no lo recibamos. Porque estamos inclinándonos. Ahí detectamos cuándo podríamos estar inclinándonos a un pensamiento, a una doctrina, a un sentimiento, a una persona, a una situación. Porque inclinarse a los dioses ajenos no solo es una figura, es todo eso que les he dicho. Y eso es lo que tenemos que examinar todo el tiempo. Por eso es importante entender el decálogo, los 10 mandamientos de Dios. Y estamos compartiendo eso. Dios nos está hablando como casa en nuestras vidas. Amamos a Dios, estamos sirviendo a Dios. Estamos teniendo dioses ajenos en nuestras vidas. Estamos inclinándonos a situaciones, a personas, a pensamientos contrarios a lo que Dios quiere.
Porque si es así, entonces algo está mal. Y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele esto en nuestras vidas. Y tener presente todo el tiempo y ordenar nuestras vidas. Si detectamos esto, tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, esta situación o esta persona o esta forma de pensar que no es de acuerdo a tu palabra. Y a veces no tenemos todo el conocimiento, pero la palabra de Dios está para que leamos. Y a veces no entendemos algunas cosas, para eso están los pastores, los líderes. Cuando tengan alguna duda respecto a decisiones o a muchas cosas, llámenos, háblenos. Nosotros vamos a orar por ustedes y le vamos a pedir a Dios la gracia para darles una palabra conforme a la Biblia, conforme a la verdad. Porque no todo siempre vamos a entender. Pero Dios va a traer luz y sabiduría. Porque estamos en tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Esos son los últimos tiempos. Tiempos peligrosos donde hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsas ideologías que se han introducido en la iglesia y en el mundo. La autocomplacencia reina más que nunca en este mundo y tristemente en las iglesias. Eso es lo más triste, en las iglesias. Y por eso a veces no obedecemos a Dios, porque simplemente no se ajusta, nos cuesta. O sea, obviamente obedecer a Dios es pagar un precio. Es negarnos. Y es una lucha contra la autocomplacencia. Y tenemos que tenerla. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Queremos esta mañana pedirte perdón, Señor, porque reconocemos, Padre, que a veces, porque ya se nos ha olvidado, por falta de conocimiento, ya no tomamos en cuenta a veces todo lo que tú quieres, Señor. Y dejamos que dioses ajenos vengan a nuestras vidas, nos inclinamos a ellos y traemos desorden a nuestras vidas, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, te pedimos perdón, Señor, nos volvemos a ti. Te pedimos, Señor, que tú traigas orden a nuestras vidas. Padre, que tú seas el todo en nuestras vidas. Padre, enséñanos a adorarte, a servirte, a amarte, como tú mereces, Señor, todos los días de nuestra vida. Muéstranos, examínanos, Señor, todo el tiempo, si es que estaríamos inclinándonos y trayendo dioses ajenos a nuestra vida. Muéstranos, Señor, para que nos arrepintamos y nos volvamos a ti, porque, Padre, no queremos vivir de esa manera. No queremos ser independientes, Señor. Te necesitamos a ti. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Nada, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y que estas enseñanzas que estamos aprendiendo, Señor, no sea algo más, sino, Padre, nos confronte, podamos meditarlas, Señor, y examinar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, todo lo que hacemos y pensamos a la luz de esta parte de tu palabra, de tus mandamientos, y analicemos si realmente, Señor, te estamos amando. Podamos volvernos a ti, pedirte, Señor, que ordenes nuestros pensamientos para amarte con nuestra mente y nuestros pensamientos, para que tú ordenes nuestros corazones, todos nuestros amores, nuestras pasiones, y te amemos con todo, te amemos con todas nuestras fuerzas, Señor. Te amemos, Señor, te sirvamos con un corazón perfecto, Señor. Bendice esta casa, Señor, a cada uno de los que está aquí presentes, Señor, este día y esta semana, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.